están mis hermanos y hermanas? Dios les bendiga grandemente. Qué gusto es poder saludarles un día más, un día en que podemos compartir la palabra del Señor. Sin duda, estamos viviendo tiempos de cambios. Tiempos en que la naturaleza está cambiando. Tiempos en que la tierra está produciendo cambios. Tiempos en que el mismo clima ha cambiado. Es más, el firmamento está produciendo cambios también. Pero hay un evento que me llama mucho la atención, que es que el mundo cambió. Sí, el mundo ya no es el mismo antes y después de esta pandemia. El mundo cambió, cambió la sociedad, cambió la forma de vivir. E incluso, hermanos y hermanas, hay países en donde están tratando de cambiar las formas de trabajar de la iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos decisivos, tiempos en donde debemos estar con mucha fuerza en la presencia del Señor. Se hace necesario estar ahí, en la presencia del Señor, estando constantemente en su gloria, llenos de su presencia. Estamos en tiempos proféticos que son delicados, hermanos, en donde es necesario que estemos preparados y alerta por todo lo que ha de venir. Porque la Escritura nos dice que la noche está avanzada y pronto ya se acerca el día. Entonces, hermanos, en tanto nos vamos acercando al arrebatamiento de la iglesia y al inicio de la gran tribulación, no vienen tiempos mejores para la tierra, no vienen tiempos mejores para este mundo. Es más, son tiempos en que el hombre y las organizaciones humanas, hermanos, están implantando agendas mundiales en donde su fin es lograr un mundo sin Dios. Eso es lo que quieren lograr, un mundo sin Dios. Y es lógico, porque están preparando el escenario para que aparezca el anticristo. Pero antes de ello, tú y yo seremos levantados. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Pero fíjense que en medio de todo este escenario que estamos conversando, el enemigo también se ha levantado contra la iglesia. Se ha levantado tratando de engañar a la iglesia, tratando de confundir a los cristianos, tratando de desviarlos de la fe, infundiendo temor a través de la persecución en distintos países en el mundo. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo que se hace urgente que nuestra vida refleje el cambio que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando nosotros vinimos a los pies de Él, cuando le reconocimos como Señor y Salvador. Que ese cambio se refleje en nuestras vidas. Un cambio radical, hermano, que produjo nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Un cambio de 360 grados. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora es el tiempo de presentar al mundo ese cambio en tu vida, en mi vida. Porque lamentablemente aún hay cristianos, hay parte de la iglesia que está durmiendo, hermano, que se encuentra en un letargo espiritual. Y aún con todas las señales que estamos viendo, todos los eventos que se están produciendo en el mundo, aún así, muchos cristianos insisten en vivir a su manera. Vivir el evangelio a su manera, vivir un evangelio light. Un evangelio que no es el que predicó el Señor Jesucristo. Entonces se hace necesario que la iglesia despierte. ¿Para qué? Para que cambie su percepción del evangelio y cambien sus vidas. Eso es lo más importante, que sus vidas cambien, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos, entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría con ustedes si el Señor un día de esto los sacara de esta tierra y los llevara al cielo y les mostrara cosas maravillosas y les conversara y les dijera cosas del futuro? ¿Qué pasaría con ustedes, hermanos? ¿Qué pasaría contigo, hermana, si vivieran esas experiencias? Estoy seguro que la vida de cada uno de ustedes y la mía cambiaría. Habría un cambio radical, hermano. Estoy seguro que la vida cristiana nuestra daría un giro de 360 grados, hermano. El evangelio se vería de otra manera, de otra forma, de una forma real, tangente, verdadera. La relación con nuestro Señor sería de otra manera, hermano. Sería distinta, sería una relación íntima. Porque muchas veces hoy día la iglesia, como decíamos, está durmiendo, está en un letargo espiritual. Entonces no entra en intimidad con el Señor. Y lo que quiere el Dios del cielo es tener intimidad con su iglesia. Fíjense que lo que le estoy preguntando a ustedes le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo cuando iba a Damasco. Usted se recuerda de esa historia, ¿verdad?
Entonces él tiene un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo y su vida cambió radicalmente. Su vida cambió 360 grados, hermano. Y dejó de ser Saulo para llamarse Pablo. Dejó de ser el perseguidor de la iglesia para ser perseguido por la causa de Cristo. Miren el cambio tremendo que tuvo el apóstol Pablo. Pero fíjense que después, caminando ya un poco más en su ministerio, él tuvo otro cambio en su vida. Tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor Jesucristo nuevamente, hermano. Fíjense lo que nos dice 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Gloria a Dios, aleluya. Lo que le estaba preguntando a ustedes, Pablo lo vivió ya, años después ya, en su ministerio, ¿verdad? Lo vivió. Pero fíjense que cuando vive esa experiencia sobrenatural con el Señor Jesucristo allá en el tercer cielo, donde Él después dice y cuenta en sus cartas que escuchó palabras inefables que son inexplicables aquí en esta tierra, hermano. Estoy seguro que la vida de Pablo volvió a tener otro cambio radical, llegando a decir años más adelante en Filipenses 1:21 lo siguiente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese fue uno de los resultados de esa experiencia sobrenatural, que Pablo ya entendió claramente a dónde iba. Ya entendió claramente que la dimensión de Dios es real, es verdadera. Su vida tuvo un cambio nuevamente, otro cambio radical en esos momentos. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de los que me están mirando podrían decir lo mismo que dice Pablo? Quizás te falta una experiencia sobrenatural con el Señor Jesucristo. Quizás falta que nos metamos un poco más en su intimidad, en su chequiná, en su gloria, hermano. Necesitamos de su gloria, de su presencia, para poder decir claramente como Pablo lo dijo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, es que si nos pasara algo parecido a lo que le pasó a Pablo, estoy seguro, hermano, que nuestras vidas sufrirían un nuevo cambio, un cambio radical, hermano. Y seríamos como Pablo, imparables. ¿Quién nos pararía de hablar del Evangelio del Señor? En todas partes donde iríamos, mostraríamos a Cristo, mostraríamos su Evangelio en todo momento y en todas circunstancias, hermano. Aleluya, mostraríamos a Cristo en nuestras propias vidas y la gente tendría que ver a Cristo en nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora, antes que Pablo, ese cambio lo vivieron los apóstoles en Cristo. ¿Sí? Los apóstoles de Jesucristo vivieron un cambio cuando el Señor comenzó a llamarlos uno por uno, en esos tiempos a discípulos, ¿verdad? Y empezó a llamarlos uno por uno: ven y sígueme, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo. Hermano, ellos vivieron un cambio radical, porque cuando siguieron al Señor Jesucristo dejaron todo, su profesión, su vida, todo lo que estaban haciendo, lo dejaron para seguir al Maestro y seguir en pos de Él, hermano. Entonces su vida cambió radicalmente en ese momento, de todas maneras, hermano. Pero fíjense que además todos los apóstoles, los 12 apóstoles, tuvieron otro cambio radical en su vida. ¿Cuándo? Cuando se produjo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese instante de la resurrección, la vida de cada uno de ellos, de los apóstoles, cambió completamente su vida. Una vez más hubo un cambio en ella. Qué tremendo, hermano. Pero lo interesante de todo esto y de la historia bíblica, hermano, es que algunos de los apóstoles, solo algunos, les pasó algo sobrenatural mientras caminaban con Cristo, que cambió su vida 360 grados. Fue otro cambio en su vida. Veamos entonces cómo cambió la vida de estos apóstoles cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo tal como Él es. Acompáñeme a la escritura, a Lucas 9:28. Dice lo siguiente: y aconteció como a los 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco.
y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Este, hermanos, es uno de los pasajes más preciosos y más profundos que existen en la Escritura. Por supuesto, antes de la cruz. Este es un evento extraordinario, hermano. Este es un evento único. Tanto que los tres evangelios sinópticos lo registran, porque es así de importante que es, hermano. Pero lo más importante de todo es que este evento cambió las vidas de tres de los apóstoles. Tres apóstoles que el Señor apartó para que fueran testigos de ese evento, de esa gloria, aleluya, en el monte aquella noche. ¿Y a cuántos de nosotros no nos cambiaría la vida, hermano, si viviéramos algo así, como vivieron esos tres apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo? ¿A cuántos de ustedes no les cambiaría la vida? Pero les tengo una buena noticia. La buena noticia es que el Señor quiere revelarse a ti, que el Señor quiere ser un Dios sobrenatural en tu vida, hermano. Y esa sobrenaturalidad de Dios está a disposición tuya. La buena noticia es que la entrada a su presencia, a su gloria, está abierta. Hay libre entrada en el nombre del Señor a su presencia, a su lugar santísimo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Solo tienes que desear entrar en su presencia. Solo tienes que desear entrar en su gloria. Solo tienes que desear buscarle constantemente, hermano. Solo tienes que desear ser íntimos con el Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Y ten por seguro que entrarás en su gloria. Entrarás en su presencia, aleluya. Y el Señor te mostrará cosas sobrenaturales. Aleluya, bendito sea el Señor. Un detalle que debemos entender, hermano, es que la naturaleza de nuestro Señor, si bien es cierto, era 100% Dios, estaba con nosotros 100% hombre, hermano. Entonces, estaba en medio nuestro teniendo todas nuestras afecciones. Él tenía sueño, Él se cansaba, Él lloraba, hermano. Nuestro Señor también comía, también tenía sed, etcétera, hermano. ¿Por qué? Porque estaba en su naturaleza humana, hermano. Y estando en esa naturaleza humana, Cristo se transfigura. Se transfiguró delante de tres de sus apóstoles. Porque necesitaba fortaleza, hermano. Se acercaba el tiempo de la cruz y necesitaba ser fortalecido el Señor Jesucristo. Ustedes, no sé si ustedes recuerdan el momento en que el Señor Jesucristo estuvo en Getsemaní, antes de la cruz. Y ahí sudó gotas de sangre, hermano. Y un ángel tuvo que venir a fortalecerlo. Es decir, fue tan grande la presión que recibió en su naturaleza humana que empezó a sudar gotas de sangre, hermano. Entonces Lucas 22:42 nos dice lo siguiente, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, fíjense, el Señor Jesucristo estaba en agonía, hermano. En agonía 100% hombre. En esta humanidad, hermano, en su humanidad estaba en agonía y oraba al Padre más intensamente. Y su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra, hermano. Jesús necesitaba ser fortalecido. Se acercaba a la cruz. Y la presión que estaba enfrentando, la presión espiritual, hermano, que estaba enfrentando era muy fuerte, hermano. Porque en la cruz llevaría los pecados de todo el mundo y salvaría a todos aquellos que vengan a sus pies y le reconozcan como su Señor y Salvador. Aleluya, bendito sea el Señor. Fíjense que ahí mismo en la cruz el Señor se llegó a sentir solo y es por eso que exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces en la transfiguración, en esa noche en el monte, Jesús se fortaleció. ¿Y cómo? Con la presencia de dos varones.
dos varones que aparecieron hablando con él. Esos varones eran Moisés, que representaba la ley, y Elías, que representaba a los profetas. ¿Y qué es lo que nos está simbolizando eso? Que tanto la ley como los profetas están sujetos al Hijo de Dios. Aleluya, a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hermano, hermana, quizás usted esté pasando pruebas, quizás estás pasando dificultades, quizás estás en medio de tu desierto y no has podido salir del desierto. Pero así como Cristo no estuvo solo y recibió fuerza, así también tú y yo no estamos solos. Cristo está con nosotros. Él nos fortalece, aleluya, y Él nos da la victoria y nos sacará adelante y nos dará la victoria ante todas nuestras adversidades. Gloria a Dios, aleluya, solo mantente, permanece en Cristo y Él hará, aleluya, bendito sea el Señor. Otro detalle importante, hermanos, es una pregunta. ¿Por qué solo estos 3 apóstoles? Es lícito que nos preguntemos por qué ellos 3 y no los 12 apóstoles. ¿Acaso el Señor hace acepción de persona? No, hermano, Dios no hace acepción de persona. Quizás la manera en que podamos entender el por qué el Señor escogió a estos 3, lo podemos ver un poco mirándonos a nosotros mismos, a los cristianos hoy día. ¿Cómo está la iglesia hoy día, hermano? Hoy día tenemos cristianos que están un poco más lejos del Señor, pero también tenemos cristianos que están cercanos a Cristo. Y en aquel tiempo Jesús también le rodeaban muchos discípulos, hermano. Y muchos tipos de discípulos. Recordemos que el Señor tenía mucho más de 500 discípulos y tenía distintos círculos que le rodeaban. También uno de esos círculos eran los 70 que mandó a predicar de 2 en 2. Otro de sus círculos más cercanos eran los 12 apóstoles. Después, otro círculo más íntimo eran los 3. Los 3 apóstoles. Y otro círculo más íntimo aún era el apóstol, el discípulo amado, Juan. Entonces, hermanos, estamos hablando de que estos 3 eran cercanos. No dejaban al Señor ni a luz ni a sombra. No lo dejaban, iban con Él donde Él estaba. Querían escuchar lo que Él decía. Estaban en todo momento a sus pies, en todo momento cerca de Él. No lo soltaban. Uno de ellos se dormía en su pecho, hermano. Así de cercano era este grupo. Era un grupo íntimo. Hermano, entonces el Señor nos está llamando con esta palabra a que tú y yo seamos como ellos, seamos íntimos, estemos cerca del Señor, caminemos con el Señor, caminemos en Cristo Jesús, queramos siempre estar siendo discipulados por Cristo, aprendiendo de Él, ser enseñados por el Señor, siempre descubriendo sus maravillas, siempre descubriendo cuán sobrenatural es nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos ser íntimos, hermano. Porque hoy día la iglesia tiene esos grupos, hermano, esos grupos que están, un grupo de cristianos lejanos, hermano, que son aquellos cristianos que no quieren estar cerca de Jesús. Viven su evangelio light, viven su evangelio a su manera. Aquellos cristianos lejanos son los que no quieren comprometerse plenamente con el Señor Jesucristo. Esos son los cristianos lejanos, los que no están dispuestos a pasar tiempo con Jesús, porque tienen otras cosas que hacer. Son aquellos cristianos que no quieren tener intimidad con el Señor, porque en realidad ellos quieren vivir su vida, siendo aún cristianos. Este grupo de lejanos son los que no quieren ver la gloria del Señor. Pero también así hoy día existen cristianos cercanos. Tú y yo somos cristianos cercanos. Levanta tu manito y dígale al Señor: sí, Padre, yo soy uno de esos cercanos, soy uno de esos íntimos que quiero estar siempre cerca tuyo. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque el grupo de los cercanos, hermanos, son los que siguen de más cerca al Señor. No quieren dejarlo ni a sol ni a sombra, hermano. Quieren estar siempre en intimidad con Cristo, día a día, hermano. Son los que quieren siempre estar metidos en su gloria, estando llenos de su presencia. Aleluya, bendito sea el Señor. Son los que quieren ser enseñados por el Padre Celestial. Ese es el grupo de los cercanos. Entonces tú y yo, hermano y hermana, somos de ese grupo. Gloria a Dios, así sea hoy y sea hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, siempre debemos apuntar a ese círculo íntimo del Señor, a ser parte de ese círculo íntimo, porque ese círculo es el que será escogido para ver su gloria. Aleluya, bendito sea el Señor.
Por otra parte, podemos indicar que estos tres apóstoles fueron importantes después de su experiencia sobrenatural ahí en el monte de la transfiguración. Ellos fueron muy importantes después para la iglesia. Pedro abrió la predicación a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, hermano. Jacobo fue uno de los principales de la iglesia en Jerusalén y fue el primer mártir al que se le cortó la cabeza, hermano. Y Juan fue el que escribió, al que se le reveló el Apocalipsis. Aleluya, bendito sea el Señor. Tres apóstoles, tres siervos íntimos de Cristo, que fueron después columnas para la iglesia. Bendito sea el Señor. Un detalle importante que nos dice la escritura que estamos leyendo es que lo primero que nos dice en el verso 28 es que aconteció como 8 días después de estas palabras. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó 8 días antes de que viniera la transfiguración? Y 8 días antes, hermano, Pedro, una de las cosas que había pasado es que Pedro lo había confesado que él era el Cristo. Lucas 9, 18 nos dice lo siguiente: aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Es la pregunta que nos está haciendo hoy a ti y a mí también. Tú, que me estás mirando a través de esta pantalla, ¿quién es Jesús para ti? Fíjate que Pedro respondió y dijo, eres el Cristo de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Pedro está reconociendo a Jesús como el Cristo. Entonces, esto nos habla que desde aquel momento en que Pedro reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Cristo, enviado por el Padre Celestial, el Señor comienza a mostrar su gloria. Aleluya. Y esta, hermano, es una decisión de fe que debemos tomar nosotros también, así como Pedro reconoció que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Así también nosotros debemos tomar esa decisión de fe y mantenerla firme, decirle al mundo, Jesucristo es el Mesías que había de venir. Jesucristo es el Hijo de Dios que se dio por nosotros para salvación del mundo entero. Aleluya, bendito sea el Señor. Pedro reconoce a Jesús como Cristo. Pero otra cosa que pasó 8 días antes o días antes es que Jesús comienza a declararle que iba a morir, pero luego iba a resucitar. Debe haber sido impactante para los discípulos, para los apóstoles, escuchar esas declaraciones, hermano. Su maestro, su líder, su Señor, iba a ser muerto. Y esto sucedió justamente cuando Pedro reconoce a nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento en que lo reconoce, Jesús comienza a preparar a todos sus discípulos, a sus 12 apóstoles, comienza a prepararlos para su partida. Y les empieza a hablar de su muerte y su resurrección. En Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, hermanos, el Señor empieza a revelarle cosas a su grupo de los 12, a su grupo íntimo de los 12. Empieza a revelarle cosas, hermano. Empieza a revelarles que Él iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Entonces ya le estaba dando y los estaba preparando para el día de la cruz. Aleluya, bendito sea el Señor. Yo me imagino lo fuerte que debe haber sido ese mensaje para los apóstoles. Yo creo que cada uno de ellos debe haberse dicho, vamos a perder a nuestro maestro, ¿qué va a hacer de nosotros? Pero tranquilo, porque el Señor tiene todo bajo control. Aleluya, bendito sea el Señor. Y fíjense que también días antes de la transfiguración, Jesús comienza a declararle a todos sus discípulos que algunos de los que estaban ahí no verían muerte. ¡Qué tremenda declaración, hermano! ¿Qué pasaría, aleluya, si hoy día aparece nuestro Señor y te dice a ti, tú no verás muerte? Aleluya, gloria a Dios.
Pero te tengo una noticia. Cristo ya te lo dijo. Ya lo vamos a ver. Pero fíjate que aquí estaba haciendo una declaración tremenda. Algunos de los que están aquí no verán muerte. Justo antes de la transfiguración, el Señor dice esto en Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Viene con galardones, hermano. Viene con premios, viene con coronas para pagar a cada uno por sus obras. Y dice el verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, aleluya, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si hay algo de lo que podemos estar seguros, hermano, es que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Todo lo que Él dice es verdad y lo que Él dice se cumple. Por lo tanto, hermanos, podemos definir claramente que algunos de aquellos que estaban en ese momento con el Señor Jesucristo aún están vivos. ¿Y cómo podemos determinar eso? Claro, porque es lo mismo que le pasó a Elías. Él está vivo, pero no está aquí en esta tierra, está en otro lugar. Es lo mismo que le pasó a Enoc. Se lo llevaron de esta tierra vivo, se lo llevaron para otro lugar. Entonces, cuando el Señor se refiere a estas palabras, de seguro que ellos están vivos, no en esta tierra, sino que en otro lugar. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero te tengo una buena noticia a ti, hermano y hermana. La noticia es que así también va a pasar contigo y va a pasar conmigo. ¿Cómo? ¿Cuándo? En el día del arrebatamiento, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dice claramente en su palabra que algunos no veremos muerte, porque seremos transformados, aleluya, en el día del arrebatamiento de la iglesia. Y así seremos levantados al encuentro de nuestro Señor en el aire. Bendito sea el Señor. Entonces, si queremos participar de ese evento glorioso, hermano, sigamos al Señor de cerca. Entremos en intimidad como esos tres apóstoles. Entremos en intimidad con nuestro Señor. Tenemos que estar deseando estar en su gloria, que su gloria nos inunde, estar en su presencia, en su Shekinah, en su lugar santísimo. Debemos estar deseándolo, hermano. Y así participaremos el día en que suene esa trompeta final. Aleluya, bendito sea el Señor. Otro detalle, hermano, es que el Señor comienza a mostrarle un poco de su gloria a estos apóstoles. Y se acercaba el día de la cruz. Y los discípulos ya necesitaban saber que Jesús era más que un hombre. Porque hasta el momento ellos solamente conocían el 100% de hombre del Señor Jesucristo. Y habían visto los milagros, habían visto señales, habían visto sanidades, hermano. Pero ellos mismos se decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? Hasta la tormenta y los vientos le obedecen. Entonces, hermano, Jesús toma a Pedro, Juan y a Jacobo y los lleva al monte en donde Él se iba a transfigurar. ¿Y por qué? Porque ellos andaban pegaditos al Señor Jesucristo, porque se mantenían ahí, junto a Él en todo momento. No lo dejaban, hermano. Escuchaban atentamente todas sus enseñanzas. Ellos veían asombrados sus milagros. Estaban siendo capacitados día a día, hermano, por nuestro Señor para lo que venía. Pero solo conocían, nuevamente, como les decía, solo conocían a Jesús en su faceta de humano. Necesitaban conocer a nuestro Señor Jesucristo en su faceta divina. Entonces, hermano, llega el momento. Llegó el día. Y Jesús lleva a su círculo íntimo ahí al monte. Y delante de ellos, hermanos, les muestra su gloria. Aleluya. Un adelanto de su gloria. Y ellos vieron a Jesús en su naturaleza divina. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Por primera vez lo veían en su naturaleza divina, hermano. Qué tremendo, qué experiencia más grande. Presenciaron esos tres apóstoles, hermano. Ver a su maestro comenzar a transfigurarse en luz. Porque Jesús ya decía eso. Yo soy la luz del mundo, pero ahora ellos lo estaban viendo transfigurado, hermano. Estaban viendo esa realidad, esa realidad divina de nuestro Señor Jesucristo. De seguro, hermano, pero de seguro que esa experiencia cambió la vida de esos tres discípulos. Las cambió para siempre, hermano.
y se dieron cuenta que hasta ese momento solo conocían a nuestro Señor en su faceta de humano, pero ahora lo conocían en su naturaleza divina. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren conocer la naturaleza divina de su Señor? Aleluya. Sé íntimo, sé parte del grupo íntimo, para que Él te revele su gloria. Aleluya, bendito sea el Señor. Definitivamente, la percepción de Pedro, Juan y Jacobo, esa percepción del Evangelio que Cristo estaba entregando, cambió completamente, hermano. Tuvo un giro de 360 grados, al punto que ellos, hermano, estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Mira el cambio que produjo ese evento sobrenatural en la vida de estos tres pilares de la iglesia. Definitivamente ellos no volvieron a ser los mismos. Nunca más. Nunca más, hermano. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría si tuvieras esa misma experiencia? La misma experiencia que tuvieron estos tres varones del Señor. ¿Cambiaría tu percepción del Evangelio? ¿Cambiaría tu percepción del cristianismo? ¿Cambiaría esa percepción de un evangelio light, de un evangelio a mi manera? ¿De un evangelio que no tiene tiempo para compartir, aleluya, la presencia del Señor? Hoy tenemos muchos cristianos, hermanos, que aún desean caminar lejos de Jesús, que no se dejan moldear por el Señor. Cristianos que no quieren pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo, no quieren ver su gloria. Y necesitamos, hermanos, necesitamos con urgencia conocer a Jesús en su naturaleza divina, hermano. Lo necesitamos tú y yo entrar diariamente en su presencia, necesitamos entrar continuamente en su Shekinah, en su lugar santísimo. Necesitamos diariamente estar llenos de su gloria. ¿Y para qué? Para que nuestro modo de vivir, nuestra forma de ver el Evangelio cambie definitivamente, hermanos. Cambie definitivamente. Estamos en tiempos finales y necesitamos que ese cambio que Cristo comenzó en nosotros al principio se fortalezca aún más ahora, hermano. Necesitamos ser íntimos con el Señor. Necesitamos buscarle, desear estar en su presencia para que Él nos revele su gloria. Aleluya, bendito sea el Señor. Busca al Señor. Ahora que puede ser hallado, búscalo. Porque Él te sorprenderá, aleluya, bendito. Hermanos, los tres apóstoles quedaron tan impresionados de lo que ellos vivieron que llegaron a escribir, por ejemplo, lo que escribió Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahí está diciéndolo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan lo está diciendo claramente. Vimos su gloria. Vimos al unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Estaba lleno de gracia, lleno de verdad. Pero fíjense que Pedro también escribió. Y en 2 de Pedro 1:17 dice lo siguiente. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aleluya, bendito sea el Señor. Está haciendo memoria de aquel momento en que oyeron la voz cuando el Padre lo dijo claramente: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces ellos quedaron impresionados, hermano. En un instante los apóstoles fueron transformados. En un instante sus vidas ya no volvieron a ser las mismas. Y fueron preparados para todo lo que enfrentarían después, más adelante, por el Evangelio de Jesucristo. Otro detalle, hermanos, que vemos acá es que el Señor les muestra que hay vida después de la muerte. Así es. Así como los apóstoles debían saber quién era realmente nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza divina. Y ahí vieron su gloria. También les tocaba saber y comprender que realmente hay vida después de esta muerte terrenal. Entonces, ¿qué mejor presentación de la resurrección, hermano, que la presencia de dos
Dos personajes que hace mucho tiempo, hermano, ya habían salido de la historia bíblica, de la historia de esta tierra. Pero ahora estaban delante de ellos hablando con nuestro Señor Jesucristo y estaban vivos. Aleluya. Y el Señor les estaba mostrando que todo en esta vida no se termina aquí. Que después de esta vida viene la verdadera vida, hermano. La vida eterna. Así como estaban vivos Moisés y como estaba vivo Elías. Moisés, 1450 años antes de Cristo, hermano. Y Elías, 900 años de Cristo. Y aparecen ahí hablando con él, vivos, delante de los ojos de estos tres varones de Dios. ¿Hay una existencia después de esta vida? Sí, hermano, hay una existencia. Nosotros venimos de la vida eterna, pasamos por esta tierra y vamos a la vida eterna. Y nosotros ya tomamos una decisión, y nuestra decisión es vivir con Cristo en la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Pero el Señor aquí estaba diciendo y dejando claramente que hay vida después de esta tierra. Aleluya. Otro dato es que el Señor cambia su apariencia cuando estaba orando, hermano. Lucas 9:29 dice, y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Fíjense, pero todo este cambio, toda esta transformación, cuando el Señor comenzó a irradiar esa luz, sucedió cuando estaba orando, hermano. Mira lo importante de la oración. En el momento de la oración pueden suceder cosas asombrosas, pueden suceder cosas sobrenaturales, hermano, milagrosas, hermano. Entonces cuando tú quieras ver un milagro en tu vida, cuando tú quieras tener respuestas para tu vida, para tu situación, para tu desierto, hermano, entra en oración. La oración, hermano, nos llevará a una búsqueda íntima con el Señor Jesucristo. Ese tiempo a solas con el Señor Jesucristo que solo nos da la oración, la búsqueda en intimidad. Y ahí encontraremos la respuesta que estamos esperando, hermano. El Señor mostrará su gloria. Aleluya, en esa búsqueda íntima. Pero si no pasamos tiempo de oración con nuestro Señor Jesucristo, mal podremos pensar que veremos su gloria, mal podremos pensar que tendremos respuestas, hermano, a no ser que sea solo por su misericordia. Solo por su misericordia, hermano. Hermano, busquemos al Señor. Entremos en su intimidad. Porque ahí, en la oración, se producen cosas sobrenaturales, hermano. Ahí en la oración está tu respuesta. Ahí en la oración está tu milagro. Ahí en la oración está el entrar en la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Ahí en la oración el Señor Jesucristo te quiere revelar cosas. Aleluya, santo es el Señor. Fíjense que estos dos varones que aparecieron con nuestro Señor Jesucristo, no solo aparecieron para dar testimonio de la vida eterna, sino que además ellos traían un mensaje a nuestro Señor. Y en Lucas 9:30 nos dice, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Acá vemos que son dos varones. Uno que murió, Moisés, y Dios tuvo que esconder inclusive su cuerpo para que no lo convirtieran en ídolo, hermano. Y así también vemos a Gabriel luchando, ¿cierto?, por el cuerpo de Moisés, luchando contra el enemigo. Y el otro varón era Elías, ¿cierto? Elías no murió, él fue arrebatado vivo al cielo, a otra parte, él está vivo en otra parte, hermano. Y fue arrebatado en un torbellino. Estos dos varones estaban glorificados ahí delante del Señor Jesucristo. Y simbolizaban, como decíamos anteriormente, simbolizaban la ley y los profetas. Y estaban hablando con Jesucristo, le estaban entregando un mensaje. Fíjense que el verso 31 nos dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, estaban hablando con el Señor de su partida, hermano. De su momento de la cruz, del momento del éxodo, de la salida, de la partida, hermano. De ese momento que él tenía que vivir días después. Ahí, crucificado en la cruz, derramando su sangre por los pecados de este mundo. Y llevándose en ella todas las enfermedades nuestras. Hermano, el Señor tenía que experimentar la cruz. Y luego de ello,
En ese momento la muerte y luego la resurrección. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero Él tenía que cumplir la cruz. Él tenía que cumplirla para que existiera esa puerta, la puerta por la cual nosotros podíamos ser sacados de esta tierra, sacados de este mundo. Así que, hermano, lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, hermana y hermano, lo que hizo por ti en la cruz, merece todo nuestro respeto y nuestra atención. Entonces, no volvamos atrás, no volvamos al mundo, no vivamos un evangelio light, no vivamos un evangelio a mi manera, no vivamos deteniéndonos y dándonos vueltas para volver a Egipto. No, hermanos, la cruz de Cristo tiene un valor tremendo para tu vida y para mi vida. No lo echemos a perder. Y otro detalle que vemos en estos versículos que estamos viendo es que en el verso 32 nos dice que Pedro y los que estaban con él, estamos hablando de Juan, de Jacobo, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Hicieron su esfuerzo, hermano, pusieron de su esfuerzo personal ahí para permanecer despiertos. ¿Y cuál fue su recompensa? Es que vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Aleluya, gloria sea al Señor. La transfiguración se llevó a cabo en la noche, en el monte. Es decir, ellos estaban orando en las noches, estaban orando en las vigilias de la noche. Porque así lo dice Lucas en el verso 37, que al día siguiente, cuando descendieron del monte, venían descendiendo ya a la mañana, al día siguiente, hermano, una gran multitud les salió al encuentro. La multitud, hermano, la multitud que muchas veces busca al Señor solamente por los panes y los peces, o busca al Señor solamente por la sanidad. Esa multitud es la que se había reunido, hermano. Y los discípulos venían agotados, imagínense, toda la noche. Estaban cansados, pero permanecieron, hicieron un esfuerzo para estar despiertos y ver la gloria de Dios, y ver esa transfiguración, ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo y a esos dos varones glorificados ahí con Él. Entonces venían bajando del monte agotados. Pero lo importante es que ellos permanecieron, hermano. Y esa es la clave que la Escritura te está diciendo a ti y a mí. Permanecer en su palabra, permanecer en su voluntad, permanecer velando y orando para ser dignos de escapar, permanecer apartados, santos para Cristo, permanecer en la fe. Esa es la clave, hermano. Ellos permanecieron despiertos y nos está diciendo el Señor a ti y a mí, permanece en Cristo, aleluya. Permanece, porque solo de esa manera se puede ver el resplandor de su gloria, aleluya. Bendito sea el Señor. Hermano, ¿quieres ver la gloria del Señor? Entonces, ora. Ora en las vigilias de la noche. Permanece en Cristo orando y velando en todo tiempo. Que nadie te mueva de la fe. Que nadie, aleluya, te mueva de estar en Cristo. Permanece en Cristo. Y verás la diferencia. Verás cómo el Señor revela su gloria a tu vida. Aleluya, bendito sea el Señor. Y otro detalle que podemos observar en estos versos es que el verso 33 nos dice, sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Hermano, en primer lugar me llama la atención esta escritura, porque ellos sabían que era Moisés y era Elías. ¿Cómo sabían, hermano? Si estamos hablando de siglos antes de Cristo, muchos siglos antes de Cristo. ¿Cómo sabía Pedro si no lo conocían? No conocía a Moisés y no conocía a Elías en forma física. ¿Cómo supieron que eran ellos? El Espíritu de Dios se los reveló. Así también como el Padre le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo, así también ahora el Espíritu Santo les revela que ellos eran Elías y Moisés. Y otra cosa que me llama la atención de este versículo, hermano, que leímos, es que Pedro le dice, hagamos una enramada. No sabiendo lo que decía, obviamente, porque estaba impactado con lo que estaba viendo. Pero eso me deja ver algo, hermano, que cuando uno entra en la presencia del Señor, uno no quiere salir de ella, no quiere salir de la presencia del Señor.
Y aquí ellos entraron en la presencia gloriosa del Señor Jesucristo. Entraron en otra dimensión. Entonces, hermanos, viendo esa gloria, era lógico que no querían salir. A lo mejor estaban diciendo, Señor, que aquí nos pille el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Pero no salgamos de tu presencia. Hagamos una enramada para que nos mantengamos todos aquí. Aleluya. Es que Pedro estaba impresionado, hermano, con lo que estaban viendo. Estaban viendo una gloria que nunca la habían experimentado. Hermano, ¿no te ha pasado a ti que cuando entras en la presencia de Dios 1 o 2 o 3 horas en oración, en búsqueda, en intimidad con el Señor, para ti solamente han pasado unos minutos? Y no quieres salir de esa presencia. No quieres que termine ese momento especial. Eso es lo que le estaba pasando a Pedro, Juan y Jacobo, hermano. No querían que terminara ese momento. Entonces tú y yo debemos desear, como ellos, seguir en la presencia de Dios. Estar en su presencia y no salir de ella. Pues ahí el Espíritu de Dios nos va a revelar cosas, hermano. Te va a revelar las soluciones que estás esperando. Ahí el Señor te va a entregar consejos. Te va a entregar instrucciones, hermano. Aleluya. Entremos en su presencia. Y no solo entremos en ella, mantengámonos en su presencia, porque eso, hermano, marca la diferencia. Permanecer marca la diferencia, hermano. Y también tenemos otro detalle importante en el verso 34, que nos dice que debemos oír la voz del amado. Aleluya. Y dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos que estos 3 varones ya habían visto la gloria del Señor Jesucristo. Habían visto ya su naturaleza divina en la transfiguración. Ya habían visto que existe vida después de la muerte al ver a Elías y a Moisés vivos, hermanos. Y ahora les tocaba experimentar algo tremendo, algo sorprendente. Oír la voz de Dios en medio de una nube gloriosa que los cubrió. Y esa voz les dice, no te equivoques, Pedro. Y no solo se los está diciendo a Pedro, sino que también se los está diciendo a la iglesia de hoy. No te equivoques, iglesia. No pongas a Cristo al mismo nivel de Moisés, al mismo nivel de Elías. No pongas a Cristo al mismo nivel de otro, de algún líder, de algún hombre humano. No lo pongas ahí. No pongas tu oído ni escuches a ningún otro que no sea Cristo, porque Dios le dice, a Él oíd. Entonces nos está diciendo Dios, no pongas tus oídos al enemigo, sino en Jesucristo el amado. Aleluya. No pongas tu oído en fábulas religiosas, sino en Jesús el amado. No pongas tus oídos a doctrinas mundanas, sino en Jesús el amado. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Aleluya. No pongas tus oídos a quienes te quieren destruir, a quienes te quieren desviar de la fe, sino que debes ponerlo en Jesucristo, en el amado. Aleluya, bendito sea el Señor. Dios dijo, a Él oíd. Y si lo dijo el Padre, es porque a Él, a Jesucristo, al Mesías, a Él debemos seguir, a Él debemos oír y a Él debemos obedecer. Hebreos 1:2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor habla a través de su Hijo. Y así a través de Él, nosotros debemos estar oyendo sus enseñanzas, su dirección, sus instrucciones. ¿Y cómo? Entrando en oración, en su intimidad. Aleluya, bendito sea el Señor. Y otro detalle que nos lo dice el verso 36, dice que estos varones que vieron la gloria del Señor, vieron la transfiguración del Señor, no pudieron decírselo a nadie. Yo me imagino lo difícil que puede haber sido para estos 3 apóstoles el callar y no poder decírselo a los demás hasta el tiempo en que Él resucitara. Así lo dice el verso 36, dice, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. En Mateo 16:9 nos dice,
cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, acá vemos que estos varones que habían experimentado la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que habían visto la naturaleza divina de nuestro Señor, esa experiencia sobrenatural, no podían decir nada a nadie hasta un tiempo determinado, hasta después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que ellos, al ver lo que vieron, ellos querían decírselo y contárselo al mundo entero, hermano. Me imagino lo difícil que era para ellos guardar silencio de esta experiencia. Pero el Señor Jesucristo les decía, en todo momento les dijo, no se lo cuenten a esta multitud, porque venimos bajando del monte y ya se ha congregado una gran multitud, pero esta multitud es incrédula. Esta multitud viene por los panes y los peces, por los milagros, por las sanidades. Por eso viene a escuchar al Señor Jesucristo. Entonces, si ustedes, el Señor Jesucristo debe haberle dicho, si ustedes le cuentan, no va a producir fe en esa multitud incrédula. Si ellos ya no han creído a sus milagros, no han creído a su palabra, tampoco lo van a hacer si que ustedes le cuentan esta experiencia sobrenatural. Entonces debían guardarla y debían contarla después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A su círculo más íntimo, a aquellos 120 que se mantuvieron juntos esperando la promesa del Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el Señor. Amados, el Señor quiere revelarse a nosotros. Quiere el Señor alentarte en tu vida, en tus momentos difíciles, en tus desiertos. El Señor quiere fortalecerte en la fe. Y hoy día, hermanos, lo sobrenatural de nuestro Señor está a nuestra disposición. Está al alcance de una oración íntima con nuestro Señor Jesucristo. La entrada a su presencia, a su lugar santísimo, está liberada, hermanos. Podemos entrar a su presencia, podemos entrar a su Shekinah, podemos entrar a su gloria. Entonces, hay que despertar del sueño. Hay que despertar, hermanos, porque hoy día estamos más cerca de la venida de nuestro Señor que cuando creímos. Estamos en tiempos de cambios, hermanos, definitivamente. Y por lo tanto, procuremos mostrar el cambio radical que hizo Cristo en tu vida, que hizo Cristo en mi vida. Mostrémoselo al mundo. No lo ocultemos, hermano. Mostremos que el mundo ve en nosotros a Cristo. Que vea que algo raro, algo distinto tienes tú. Aleluya. Y así puedan ver a Cristo en ti. Estemos llenos de su presencia. Llenémonos de su gloria. Son tiempos en que tenemos que estar llenos de su Espíritu Santo. Busquemos en todo tiempo al Señor Jesucristo. Seamos íntimos con Cristo. Seamos íntimos con el Señor. Conozcamos al Señor en su sobrenaturalidad. Conozcamos al Señor de lo sobrenatural. Aleluya, bendito sea el Señor. Seamos de los que quieren andar con el Señor Jesucristo en todas partes. Seamos de los que quieren seguir más de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Seamos de los que quieren escuchar, aleluya, sus enseñanzas en todo tiempo. Seamos de los que quieren ver su gloria. Estamos en tiempos de Maranata, hermano. Así que no dejemos de buscarle. No dejemos de orar. No dejemos de velar. Seamos santos, porque Cristo viene pronto, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Padre, he entregado tu palabra y te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas hoy. Nos enseñas que tu gloria, que tu presencia y que tu sobrenaturalidad está al alcance de nuestra mano. Está al alcance de una oración íntima con nuestro Señor. Padre, ayúdanos, ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí, Señor, también a ser íntimos contigo, a entrar en una oración íntima contigo, a desear estar más en tu presencia, a desear permanecer en tu Shekinah, a desear, Señor, escuchar tus enseñanzas, a permanecer en tu palabra, a desear andar contigo. Señor, ayúdanos a desear, a permanecer en tu presencia, Dios del cielo. Porque pronto vienes, Señor, y te agradecemos, Señor, que los íntimos, aleluya, van a ser levantados. Que los que desean estar con el Señor van a ser levantados. Que los que desean oír la voz del amado van a ser levantados pronto. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que muchos de los que estamos aquí
No gustaremos la muerte, porque seremos transformados en el día del arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el Señor, y esa es nuestra esperanza. Padre, ayúdanos a seguir sin desviarnos, ni a derecha ni a izquierda. Seguir firmes en Cristo, siendo íntimos y entrando en una oración íntima contigo, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, los bendigo en el nombre del Señor. Busquemos al Señor. No dejes de orar. No dejes de velar. No dejes de ser santo. Seamos íntimos. ¿Y por qué? Porque el Señor viene pronto. Maranata.